Estimados estudiantes, David Yumiquinga les saluda, su docente de filosofía. Un gusto poder seguir compartiendo con ustedes una clase más. Para ello, vamos a analizar un tema que es muy importante, que es la filosofía política. Muchos de nosotros sabemos que es la política, sabemos que es la filosofía, pero cómo estas dos ideas se juntan y forman un concepto muy amplio y que nos permiten entender una estructura muy grande y cómo esta estructura funciona y cómo ayuda al pueblo. Para ello, la filosofía política es una rama que se ocupa del estudio de temas relacionados con el poder y la justicia. En este caso, eh, este esquema para que un grupo o una sociedad viva en armonía, viva en una armonía que puedan convivir como sociedad, como grupo. Entonces, para esto, el hombre crea un sistema, este sistema, para poder tener estas reglas, estas normas, para respetar la libertad del ser humano. Y aquí, claro, ¿no? Intervienen lo que son los derechos, los valores, las normas. Y claro, esto también viene influenciado por esa estructura que está a la cabeza, que sería el gobierno. También analiza la naturaleza del poder político, eh, las obligaciones y los deberes de los ciudadanos, el papel de las instituciones públicas y también privadas que funcionan en una sociedad. En este caso, nuestro país. Luego también Platón y la República. Para ello también recordemos que uno de los filósofos más importantes de la antigüedad era Platón, su obra La República, que plantea la idea de una sociedad justa gobernada por filósofos y reyes. Él quería crear una utopía donde un país viva de una manera sin errores, de una manera perfecta, pero como ustedes saben, eso no se pudo dar, ¿no? Argumenta que solo aquellos que han alcanzado el conocimiento verdadero pueden gobernar de manera justa y efectiva. Claro, su idea era muy interesante, muy renovadora en ese tiempo, porque él decía que las personas que tienen verdadero conocimiento filosófico y que sean reyes pueden gobernar esta estructura política. Ellos deberían siempre gobernar. Pero recordemos que Platón dice que esto era la perfección. Pero si nosotros analizamos más a profundidad, claro, Platón tal vez no vio este lado donde el hombre puede ser corrompido por el dinero, donde el hombre puede ser corrompido por factores externos, y así pues esta utopía se pierde, esta forma de gobierno no se logra llevar a cabo. Luego también viene Aristóteles y la política. Aristóteles, alumno de Platón, en su obra Política, difiere de su maestro al proponer una visión más pragmática del gobierno. Él sugiere que la mejor forma de gobierno es una mezcla de democracia y aristocracia, donde las virtudes cívicas juegan un papel central. Recordemos también que Aristóteles nos empieza dando en sus libros, ¿no? Como al hombre animal político que siempre busca relacionarse, siempre busca en comunicarse con los demás, bueno, pues entonces él empieza a contraponerse con lo que decía Platón, y él dice que es mejor una democracia mezclada, una mezcla de gobiernos donde tal vez se puedan acoger puntos de diferentes ideologías y puedan construir una nueva sociedad. Pero para ello también se presentan varios errores, ¿no? Porque también el poder, algo muy importante que es el poder, la ambición del poder es lo que corrompe al humano. Y entonces esta democracia y aristocracia no se llevó a cabo. Y claro, ¿no? Aquí también es importante las virtudes cívicas, ¿no? El civismo, el respeto a la patria, el respeto a nuestra identidad, pues también juegan este papel central como identidad propia. Luego también viene Maquiavelo y el Príncipe. Nicolás Maquiavelo, en su obra El Príncipe, ofrece un análisis realista, a veces cínico del poder político. Afirma que los gobernantes deben ser astutos y pragmáticos y que el fin justifica los medios en la búsqueda y el mantenimiento del poder. Luego también encontramos a Thomas Hobbes, John Locke y Jean Jacques y Rousseau desarrollaron la teoría del contrato social, que postula que la autoridad política y las leyes se derivan de un acuerdo implícito
entre individuos para formar una sociedad y un gobierno que protejan sus derechos. La idea de crear una estructura política es para buscar el bien común de todo ese grupo social. Claro, aquí empiezan a poner ya los derechos y las normas donde el ser humano debe empezar a buscar esa estructura y ese camino para que el ser humano pueda vivir en armonía, porque recordemos que antes la idea era esa, pero no teníamos una estructura o un camino que seguir como lo habla el cristianismo en la época medieval. Ellos tenían un camino que era el decálogo. Pues acá empiezan ya esta construcción de ese camino político para poder vivir esta armonía, tanto como individuos o como gobernantes, ¿no? La idea es que los gobernantes e individuos puedan llegar a un camino que es el bien común. Luego también viene Karl Marx y el muralismo histórico. Junto a Friedrich Engels desarrolla una teoría del materialismo histórico, que analiza el desarrollo de las sociedades a través de la lucha de clases. Marx critica el capitalismo y aboga por una sociedad sin clases y sin propiedad privada. Luego también nos encontramos con el liberalismo y la libertad. El liberalismo es una filosofía política que enfatiza la libertad individual, los derechos humanos, la igualdad ante la ley. Recordemos que en la actualidad el, la persona que más tenía derechos al inicio de todo era el hombre, ¿no? Las mujeres no tenían este derecho, ¿no? Y siempre hubo esta forma de gobierno donde la mujer no podía opinar, no podía dar su punto de vista. Entonces aquí empieza el liberalismo, ¿no? En esta lucha de clases donde eh, todos merecemos dar nuestra opinión y todos merecemos ser escuchados. Entonces también empieza esta lucha por la libertad, la igualdad ante la ley, porque no todos cumplimos, no porque tú eres blanco, tú eres negro, no debes tener los mismos derechos, a la final somos seres humanos. Entonces empieza esta lucha, esta libertad de salir a la búsqueda de un derecho que me defienda tal y como soy por el hecho de ser humano, más no por mi color, por mi etnia o por cualquier otro factor que sea como ese impedimento para poder tener mi libertad. John Stuart Mill, uno de los principales exponentes del liberalismo, argumenta a favor de la libertad de expresión y la importancia del individuo en la sociedad. Claro, el ser humano tiene una importancia muy grande, pero ¿qué pasa? Al no ser escuchado, al no poder opinar, no se logra sacar este significado, este valor, ¿no? Como tal, como persona, porque recordemos que antes los únicos que podían dar órdenes eran los gobernantes, pues aquí empieza esta lucha donde el ser humano quiere ser escuchado, donde la opinión del pueblo también vale, donde la libertad de poder decir lo que yo siento debe ser válida. Entonces empiezan esta lucha y claro, no, el individuo al ser escuchado en esta constante pelea para poder tenerle esta libertad de opinión, esta libertad de expresión, pues empiezan a tomar un peso importante en la sociedad, ¿no? Y es por eso que empieza el individuo como en la sociedad, esa importancia de lucha. Luego viene también el feminismo y la filosofía política. El feminismo en la filosofía política aborda la desigualdad de género y busca la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres. Claro, recordemos que el feminismo es una lucha desde hace muchos años atrás. eh, y empiezan esta lucha donde, claro, anteriormente la mujer no podía opinar, la mujer no tenía sus derechos, la mujer era opacada, la mujer era solo vista como ama de casa, como mujer que cría el hogar y nada más. Pero claro, hoy con el tiempo, en el siglo XXI, pues hubo estas luchas continuas, ¿no? Donde la mujer merece tener derechos, merece tener los mismos derechos que el hombre, las mismas oportunidades que el hombre, pero claro, no nos encontramos con una realidad que no se puede hacer lo mismo. No podemos decir en que las mujeres son menos o más que los hombres, pero sí entendemos la idea de que por nuestra condición física, por nuestro entorno físico, pues infiere mucho en esto de peso, tanto hombre como mujeres. Pero la idea del feminismo es tener la igualdad en todos los derechos. Claro, en la actualidad este sentido feminismo ha perdido su verdadero valor y pues intentan someter al hombre a los caprichos de lo que las mujeres quieren. Entonces, esto es lo que empieza
a tomar como una crítica muy fuerte a la política, ¿no? Porque la política también se encarga de velar por los derechos de la familia, velar por muchas cosas más. Y entonces esta lucha constante de las mujeres, pues tal vez en sus principios tenía un impacto muy significativo que en la actualidad ya no tiene ese mismo peso porque se ha perdido el eslabón clave, ¿no? Que es la idea central del feminismo. Recordemos que el feminismo busca la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres. Filósofas como Simone de Beauvoir y Judith Butler han criticado las estructuras patriarcales y han promovido la emancipación de las mujeres. Luego también viene la teoría de la justicia de Rawls. John Rawls, en su obra Teoría de la Justicia, propone principios de justicia que deben guiar la estructura básica. ¿Se acordó? ¿Hace cuánto está aquí? No, sí, mira. Dale, ya me hiciste perder la idea. Algo muy importante, ¿no? La teoría de John Rawls intenta, ¿no? Esta estructura básica de una sociedad, cómo la sociedad debe estar estructurada, su enfoque, la posición, el velo de la ignorancia, busca siempre establecer estas reglas justas e imparciales para todos los ciudadanos. Claro, recordemos que las ideas de estos filósofos es una idea muy amplia, muy buena, pero recordemos que nos enfrentamos con actualidades, con realidades, que el hombre ha perdido el valor de la justicia, que el hombre ha perdido sus propios valores éticos, sus propios valores morales y se dejan corromper, ¿no? O también son corrompidos por factores externos, ¿no? Recordemos un ejemplo en Ecuador, pues los políticos eran amenazados si daban una crítica una crítica al consumismo de drogas, al contrabando, pues entonces ellos también, estos factores externos, logran corromper la idea central de la política. Luego también viene la democracia y la participación ciudadana. Hay algo muy importante, la democracia es una forma de gobierno en la que el poder reside en el pueblo, quien ejerce directamente o a través de los representantes. La participación ciudadana es esencial para la legitimidad y el buen funcionamiento de una democracia, aumentando la responsabilidad y la rendición de cuentas. Recordemos que la democracia es ese derecho a tu opinión, ese derecho a tu punto de vista, ese derecho a tu voto, más conocido como el voto. Recordemos muy importante que nosotros como ciudadanos tenemos derecho al voto. Gracias a la democracia podemos dar nuestra opinión y que nuestra opinión sea escuchada. Entonces, eso es muy importante, ¿no? La participación ciudadana es como tú como ser humano, tú como sociedad, puedas dar la opinión y esta opinión se escuche y si esta opinión logra a un pueblo, que ese pueblo se mueva y hable en frente de los gobernantes como lados positivos o negativos. Pues muy importante que el ser humano busque siempre esta participación ciudadana. Nos veremos la próxima clase. Un gusto poder haber compartido con ustedes. Y recordemos que la filosofía política en sí es ese estudio amplio de la estructura de gobierno, de la estructura del comportamiento de una sociedad, tanto en reglas. Y recordemos que la política siempre busca el bien común, el bien colectivo de ese grupo social en específico, como puede ser mi barrio, puede ser mi ciudad, mi país, mi continente. Nos veremos la próxima clase. Un gusto poder haber compartido con ustedes.